Amén. Verás que el Señor es bueno y para siempre su misericordia. Todo el tiempo Dios es bueno. Amén, hermano. En verdad que damos gracias a Dios por este día. Bueno, cada día es una bendición del Señor. Dice que cada mañana son nuevas sus misericordias, se renuevan para con nosotros. Entonces, gracias a Dios por este día, hermano. Gracias a Dios por este compartir, por todos los hermanos que están presentes en este lugar y por aquellos que se van a conectar, inclusive por aquellos que no están por una u otra circunstancia. Que Dios los bendiga grandemente donde están. Y amén, que el Señor nos hable este día a través de su palabra. Amén, Señor, gracias, Padre Santo. Señor, sea tu nombre bendito, Señor, por los siglos de los siglos. Oh, Señor, no queremos palabra de hombre, Señor. Queremos palabra de Dios, Señor Jesús. Oh, Señor, que te exalte, Señor. Oh, Señor Jesús, que edifique los corazones y las vidas, Señor. La mía propia, Señor Jesús, la de mis hermanos, Señor, en todo lugar. Danos cada día más esperanza, Señor Jesús. Esa fe, Señor. Oh, Señor, esa fe y ese crecimiento cada día en usted, Señor Jesús, a través de tu palabra, Señor. A través de esa agua limpia, Señor, de la palabra de Dios. A través de esa luz, de esa lámpara que alumbra nuestros caminos. Sea tu nombre bendito, Señor, hoy siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, Dios le bendiga grandemente. Bueno, una bendición cada día que nos puede compartir la palabra de Dios, y ya sea aquí en la iglesia, ya sea con un hermano o con una persona en otro lugar. Y bueno, porque la palabra de Dios, el Señor mismo dijo que era espíritu y vida. Es decir, la palabra de Dios es una entidad viviente. Bueno, es una entidad viviente. Cualquier palabra, cualquier libro humano puede llegar al intelecto y puede causar muchas emociones, muchas cosas. Pero la palabra de Dios tiene poder de que va al espíritu. Va donde hay a la profundidad del corazón. Dice que es como una espada de dos filos que penetra hasta partir allí, divide el alma y el espíritu, llega hasta los tuétanos, discierne los pensamientos del corazón, discierne qué hay en nuestra mente y en nuestros corazones. Bueno, eso es lo hermoso de la palabra de Dios, que es algo muy profundo, porque es Cristo de Dios mismo para nosotros. Y dice la palabra que amén, aún hay que discernirla, pero de modo espiritual. Tratar de discernir la palabra de Dios de modo físico, uno queda siempre en un estado, digamos, de locura, como el mundo, con sabiduría humana. No se puede entender esta palabra, porque es poder de Dios. Aquí hay dinamita de Dios. Aquí hay poder de Dios. Bueno, le digo lo siguiente. En el tiempo que uno tiene para compartir, ya sea un día miércoles, ya sea un día domingo, ya sea un día viernes, bueno, es realmente un tiempo pequeño de referencia. Este tiempo nada más debería ser, o debería ser, un tiempo para que usted tome algunas ideas y comience a estudiar en su casa las cosas. Este es nada más de referencia. Vamos a estudiar esto y esto. Porque, hermano, no da tiempo de tantas cosas y el Señor necesita intimidad con nosotros, nosotros con Él. Dice la palabra de Dios que la gente que estaba en Berea eran más nobles, porque ellos estudiaban, veían la palabra para ver si lo que decían los apóstoles era verdad. Bueno, se levanta mucho espíritu en este tiempo, espíritu de mentira, espíritu de error, y cada día se van a levantar con más fuerza. No pensemos que van a ser espíritu así cualquiera, son espíritus de error. Y cuando se levante el anticristo, inclusive dice que va a ser levantado y va a venir con un poder maligno, inclusive por Satanás mismo. Entonces, que va a convencer a muchos. Entonces, la palabra de Dios, hermano, es nuestra fuente. Es nuestra fuente, es como nuestra guía. Y que nos ayuda realmente a discernir lo espiritual. Amén. Necesitamos la palabra de Dios y el Espíritu de Dios para recibirla. Dice, amoldando lo espiritual a lo espiritual. Amén. Porque sabemos que somos seres, digamos, tripartitos. Espíritu, alma y cuerpo. Y cada parte de nuestro ser es como que se mueve en una esfera diferente. O sea, nuestro cuerpo tiene una duración física particular, pero del polvo vino y al polvo se irá. Amén. Nuestra alma también va a ser tratada, nuestro intelecto, nuestro pensamiento, nuestros sentimientos. Pero la parte espiritual del hombre necesita ser nutrida. Y eso va a ser a través de la palabra de Dios. Por eso el Señor decía, come este libro, come este libro. Y Jeremías decía, devóralo. O sea, fueron halladas tus palabras y yo las devoré. Las comí. Y fueron alegría para mi alma, gozo para mi alma. Pues la palabra de Dios llega a la profundidad donde debe llegar.
Por eso dice el Señor que mi palabra no llegará vacía, sino hará aquello para lo cual yo la envié. La palabra de Dios, hermano, tiene un propósito y va a dar fruto. Amén. ¿Cuánto gloria a Dios? Hermano, es necesario creerlo. Esto es necesario creerlo. Bueno, porque cuando creemos esto, queremos como llenarnos más y más de ese río. Porque este es un río de agua viva. Este es un río que necesitamos beber, estar en este río, profundizar. Como decía Ezequiel, primeramente entró en el río, pero el río estaba por los tobillos. Después caminó, creo que fue 1000 codos, y después estaba en la rodilla. Después subió el agua, hasta que tenía que nadar en el río. Esto es algo paulatino. Y la palabra de Dios es eso, es bendición. Y como decía Dani, son esas aguas salutíferas. Esa agua que todo lo que entra en esta agua recibe vida. Todo lo que entra en esta agua recibe vida. Pero decía la palabra también en Ezequiel, ahí en Ezequiel cuando hablaba de las aguas salutíferas, que los pantanos y los estanques se van a quedar para salina. O sea, nosotros necesitamos fluir. No estancarnos ni ponernos con un pantano, sino fluir. Amén. Y esa palabra de Dios va a hacerse fluir en nosotros. Amén, hermano. Le digo toda esta introducción porque voy a tratar un tema, básicamente es más introductorio, porque en verdad depende mucho de nosotros en lo individual buscarlo. Esto requiere un tiempo de nosotros, requiere también una disciplina de buscarlo, de creerla, de anhelarla, porque, bueno, aquí el tiempo es resumido. Pero el Señor nos hace saber que en su palabra es una palabra que es cristocéntrica, de principio a fin. Vamos a ver un pequeño punto nada más el día de hoy por esto. Pero cuando este Juan se quiso inclinar ante el ángel y postrarse, el ángel le dijo, no lo hagas, adora a Dios. Solamente te puedes postrar ante Dios. Porque el espíritu de la profecía, el testimonio de Jesucristo, es el espíritu de la profecía. Bueno, es decir, todo lo que tiene sentido en todo esto es Cristo. El espíritu de la profecía, el centro de la profecía es Cristo. Cristo, gracias a Dios, ha hecho muchas cosas en nuestras vidas y lo seguirá haciendo. Y aún a través de nosotros hay testimonio de vida eterna. Pero el centro es Cristo. Siempre lo ha sido desde el principio hasta el fin. Entonces vamos a comenzar en nombre de Jesús y vamos a leer allí unos textos para que veamos, hermanos, cuál es la condición del hombre sin Dios y veamos por qué el hombre cayó en esa condición y cuál es nuestra esperanza. Vamos a leer un momento allí en Romanos 5. Romanos capítulo 5. Vamos a leer verso 8. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, amén, Cristo murió por nosotros, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por eso seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y dice en el 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Amén. Pues ante la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay pecado, donde no hay ley, no se ocupa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es la figura de que había de venir. Amén. Vamos a hablar un poquito de la condición del hombre sin Dios. Bueno, ¿qué ocurre? Dice el Señor que el pecado entró en el mundo, ¿cómo fue? A través de un hombre. Recordamos ese episodio que hubo en Adán y Eva, Génesis 3, que ellos comieron del árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo, y la muerte entró en ellos. La muerte entró en ellos, el pecado entró en el mundo a través de ellos. Pero después a través de Cristo vino la gracia y el perdón. ¿Pero por qué digo esto, hermano? Porque el hombre sin Dios está como apagado. El hombre sin Dios está sin vida. El hombre sin Dios está muerto en sus delitos y pecados, pero en la condición espiritual. Bueno, ¿por qué digo todo esto? Porque muchas veces, se nos olvida algunas veces cuál es el centro de todo esto. El fin de esta fe, dice la palabra de Dios,
es la salvación de nuestra alma. Amén. El fin de esta fe, el fin de todo esto, de creer, de venir, de reunirse, de buscar al Señor, es la salvación de nuestra alma. Ciertamente, si uno da bendición en este tiempo, también, porque el Señor es bueno, nos librará de muchas situaciones, veremos la gloria de Dios en muchas cosas, pero no podemos desviarnos que el fin de todo esto es la salvación del alma del hombre. El hombre que cayó en una condición de muerte, el hombre cayó en una condición de oscuridad. Dice que la muerte reinaba. Ante Moisés, sabemos que no había ley. O sea, no había ley escrita, expresada en mandamientos. Se había una ley espiritual. Pero no había una ley expresada como la que puso Moisés allí en lo que vemos allí en Levítico, Deuteronomio, todo esto. Pero ¿qué ocurre? Que la muerte reinaba. La muerte reinaba. Y la muerte, hermano, vamos a verlo después, más que estar separados, que la palabra muerte significa estar separados, también habla de una condición espiritual. Porque la muerte es una entidad. Apocalipsis dice que al final llega Apocalipsis 20, la muerte y el Hades van a ser lanzadas al lago de fuego. En el lago de fuego va a ser lanzado el anticristo, el falso profeta, Satanás, y también la muerte y el Hades. Pues son espíritus, son entidades, son cosas que están allí. Entonces no podemos ver las cosas así por encima. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Vamos a seguir leyendo allí. Vamos a leer ahora en Efesios 2:2. Dice la palabra, ahí está subtitulado como salvos por gracia. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El hombre está muerto en una condición de muerte, en delito y pecado, sin Cristo. Dice, en los cuales anduvisteis en otros tiempos, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturalezas hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Que uno lo sepa o no, el hombre sin Dios está en una condición de esclavitud, una condición de muerte. El espíritu de la potestad de aire. El Señor dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino son contra huestes, principados, potestades que se mueven en los aires en las regiones celestes. El espíritu de la potestad del aire, el Dios de este siglo, Satanás, que Dios lo reprenda, tiene a la gente, hermano, en una condición de esclavitud, en una condición de muerte. Y la gente lo puede saber o no saber, pero esto es una realidad. La gente, hermano, también puede saber o no saber que son de Dios, pero todas las almas son de Dios. Decía el hermano José el día domingo, en la predicación, en la palabra, Pastor José, decía que él no creía en nadie ateo, sin Dios, porque esa palabra ateo quiere decir sin Dios, sin Dios. Y la realidad es una realidad, ¿en qué sentido? De que dice Ezequiel que todas las almas son de Dios. Todas las almas son de Dios. El que se porte peor, más malo en este mundo es de Dios. Satanás mismo es de Dios. No quiere decir que sea salvo, pero en el sentido que es una creación de Dios. Todo de Dios. Todo en este mundo. Ángeles, principados, potestades, Satanás, hombre bueno, hombre malo, todos. Porque todas las almas son de Dios. Todas las almas. Nadie se pertenece a sí mismo. Nadie se creó a sí mismo. Nadie se hizo a sí mismo, sino que todo de Dios. Entonces, ante Dios daremos cuenta. Ante Dios daremos cuenta. Pero ¿qué ocurre, hermano? Que los hombres, estando sin Dios, están en una condición que dice que están muertos en delitos y pecados. Dice, bueno, pero yo lo veo vivito, anda por ahí caminando, anda dando vueltas. Bueno, pero en su mente y su corazón hay una esclavitud. Y en su vida y en su alma hay una condenación por la ausencia de Cristo. Bueno, porque le digo lo siguiente, como hablamos en la introducción, somos espíritu, alma y cuerpo. Somos espíritu y alma y cuerpo. Y el hombre puede estar espiritualmente apagado. Puede estar muy bien en lo intelectual. Puede estar muy bien en lo físico.
pero el espiritual puede estar apagado, puede estar apagado. Y la gente no ve y no puede discernir lo espiritual porque no tiene el espíritu para discernir lo espiritual. La única forma de discernir lo espiritual, dice la palabra, es amoldando lo espiritual a lo espiritual. El Espíritu Santo de Dios es el que revela las cosas a uno profundo de Dios. Entonces necesitamos tener esta condición, hermano. Y la gente cuando está en esa condición de delitos y pecados, dice que están siguiendo la corriente de este mundo, conforme a la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Es un espíritu que está operando. Algo está ocurriendo. No que, mira, nada pasa. No, algo está pasando. Algo está pasando. Hay una condición de esclavitud que está ocurriendo. La ignores, no la ignores, o pretendas ignorarla, está pasando. Necesitamos ser libres de la muerte, hermano. Necesitamos ser libres de la muerte. Y gloria a Dios porque el Señor trajo esa libertad. Amén. Y dice que nosotros vivimos ese tiempo en lo deseo de nuestra carne, haciendo la voluntad de nuestra carne y nuestros pensamientos. Y éramos por naturaleza, no hijos de Dios, éramos hijos de ira. Éramos hijos de ira, enemigos de Dios. Bueno, el amor de Dios se mostró tanto que no solamente murió por sus amigos, sino murió por sus enemigos. Éramos nosotros. Éramos enemigos en una condición espiritual. Ahora vamos a seguir adelante para que veamos ahora allí en 2 Corintios 4:4. Dice ahí, vamos a leerlo en el 3 hacia adelante. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, ese D es una D minúscula, se está refiriendo al Dios de este mundo, al Dios de este sistema, se refiere a Satanás. Dice, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Dios, el cual es la imagen de Dios. Amén. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, Él es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación de conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Amén. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Nosotros tenemos que ver, y lo vemos, lo entendemos, que hay un mundo espiritual. Aun cuando la palabra se predica, aun cuando alguien está recibiendo la palabra, muchas veces hay situaciones espirituales. Hay que entender que hay una entidad allí que quiere cegar el entendimiento de la gente para que la luz del evangelio no le resplandezca. Muchas veces la gente recibe el testimonio de la palabra y comienza a pasar situaciones. Yo lo he visto así, lo he visto. Gente que recibe la palabra de Dios y en el momento una lucha, una guerra, Satanás se levanta, una u otras cosas, porque estamos en una lucha espiritual. De hecho, el autor de Hebreos le decía a los hermanos que ellos habían sufrido ciertas tribulaciones y pruebas una vez que habían sido iluminados sus corazones. Sus corazones fueron iluminados y comenzaron a tener ciertas pruebas, porque está ocurriendo algo espiritualmente, hermano. Dice la palabra en Isaías que Satanás no deja libre a sus presos. Es decir, si por Satanás, él no suelta a nadie. Entonces el Señor dice que es necesario atar al hombre fuerte en el nombre de Jesús. El poder del Espíritu Santo, hermano, del Señor es que ata al hombre fuerte y lo echa fuera para saquear sus bienes. Muchas veces en las familias hay un hombre fuerte que está gobernando allí. Hay un espíritu de guerra, espíritu de iras, espíritu de vicio, lo que seas. Y que quieren oponerse a que la gente sea liberada. Y tienen los sentidos enceguecidos. Entonces nosotros no podemos ir con armas físicas a una lucha espiritual. Por eso dice que el Señor, que nuestras armas no son humanas, no son carnales, sino que son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Amén. Entonces, las armas que nosotros llevamos son las armas del Espíritu. ¿Para qué? Para esa guerra espiritual. Para esa guerra espiritual. Bueno, porque es necesario esta liberación. Hermano, yo puedo ver, antes de irme adelante, vamos a leer un momento Timoteo. Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, eso está en... Vamos a ver aquí. Amén. Que esa no la anoté por acá,
pero déjame ver si lo tengo por acá. Ok, no la tengo anotada. Pero básicamente dice Pablo a Timoteo que prediquemos este evangelio con mansedumbre, inclusive hasta los que se oponen, por si Dios les concede que se arrepientan y escapen del lazo del diablo bajo el cual están cautivos. La gente anda en una condición de cautividad espiritual. La gente anda en una condición de cautividad espiritual. Bueno, necesitamos tener esa sensibilidad. Vamos a ver lo siguiente. Bueno, el Señor dice la palabra que Él creó los cielos y la tierra. Y dice la palabra que Él creó la tierra, dice en Isaías, que Él no la creó para ni desordenada ni vacía, sino la creó para que fuera habitada. Pero ¿qué ocurre? Cuando vemos Génesis 1 y 2, vemos que el Señor creó los cielos y la tierra, pero después dice inmediatamente, y la tierra estaba desordenada y vacía. 2:25. Segunda de Timoteo 2:25. Amén. 2:25. Por favor, lo pone allí, disculpa. Dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. Bueno, más claro no puede ser. Más claro no puede ser. Esta es una realidad espiritual. Ahora, ¿qué ocurre? Entonces el Señor dice que allí en Génesis, pero dice que si el Señor creó la tierra ni desordenada ni vacía, sino la creó para que fuera habitada, dice Isaías. ¿Cómo que Génesis dice que estaba desordenada y vacía? Porque la traducción dice realmente que la tierra llegó a estar desordenada y vacía. Cayó en un caos, cayó en un vacío. Hubo una lucha espiritual. Dice el Señor también que Él vio a Satanás caer como un rayo. Bueno, hubo lucha a nivel espiritual. La tierra entró en un vacío, en un caos. Después vemos en Génesis cómo Dios hace para recrear la tierra. Eso es algo muy hermoso lo que está en Génesis. Que el Señor dice hágase la luz, y vino la luz. Y después comenzó a crear todas las cosas. Pero quiere decir con esto, hermano, es que el hombre, hermano, estaba en un paraíso en su momento. Después que el Señor le creó la tierra, estaba en un paraíso. O sea, vivía en paz con Dios. El hombre le dio al Señor todo para que la disfrutase. Pero lo que es la avaricia, lo que es el orgullo, lo que es el querer más de lo que Dios no le dio. Dios le dio todo, todo, todo esto es tuyo, todo es vuestro. Coman de todo, menos de esto. Pero la naturaleza humana muchas veces, hermano, busca eso. Yo puedo tener todo, pero yo quiero lo que Dios me dice que no, eso lo quiero. Eso lo hace el orgullo humano. Bueno, el punto es que el Señor, o sea, el hombre cayó en una posición, hermano, de muerte. Después de tener todo a su disposición, después de tener toda la administración de todo este mundo bajo su responsabilidad, el hombre cayó en una condición de muerte. Cayó en una condición de muerte. Bueno, imagínense esto, todo hermoso, todo bonito, vida, no hay enfermedad, no hay sufrimiento, todo hermoso allí en el Edén. Y viene un momento de oscuridad. Esto también podemos hablar otro día, que se comieron el árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo, y el espíritu de muerte entró en ellos. Ya comenzaron a tener pena, a tener vergüenza de Dios. Se dieron cuenta que estaban desnudos. Bueno, comenzó a reinar la muerte en el hombre. El hombre llegó a una condición de oscuridad. Imagínense eso, mire. Es como que se le apagó la luz. Se le apagó la luz. Llegó una oscuridad en su vida. Ya en la naturaleza misma cayó en una condición de oscuridad. El Señor dijo, ahora tú vas a comer, pero con el sudor de tu frente. El Señor, Él iba a ser administrador de todo eso, pero ahora la tierra le da fruto con el sudor. Ahora las mujeres iban a tener dolor de partos. Ocurrió un conjunto de situaciones, hermanos, que entró la muerte. Entró la muerte en el hombre. Pero Dios no creó al hombre esa condición. Dios creó un hombre para que viva. ¿Me entiendes eso? Dios creó al hombre para que viva. Dice el Señor que apenas creó al hombre, dijo, y lo bendijo Dios. Apenas Dios creó al hombre, dijo, lo bendijo. Y lo bendijo Dios, y dijo, multiplíquense, fructifiquen. Dios creó al hombre con esa intención de que viva. Pero Satanás ha querido destruir la obra de Dios. Pero también Dios tiene un plan con todas las cosas. Por eso es que no tengamos miedo. No tengamos miedo, hermano, porque esto es algo muy hermoso. Pero cuando lo vemos en sentido espiritual, y nos salimos de esto, hermano, porque muchas veces, ¿qué ocurre? Muchas veces nuestra vida está pendiente, o estamos pendientes, aún con la cosa de Dios, en qué puedo recibir más, qué puedo hacer más, que me quite esto, que me ponga esto, que haga esto.
pero perdemos la perspectiva espiritual de lo que está ocurriendo realmente. Y que es una vida, es una resurrección. Yo recordaba todo esto porque esta semana muchos celebran la Semana Santa. Y se celebra realmente o se conmemora la muerte y resurrección de Cristo. Y no entendemos la magnitud de lo que ocurrió allí. Cuando el hombre entró en una posición de muerte, allá en Génesis, el hombre cayó en oscuridad. Dice que cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen y semejanza. A imagen y semejanza de Dios lo creó. Pero después cuando creó Adán a su hijo, habla de Set en Génesis 5, dice que ese Set fue creado conforme a la imagen de Adán. ¿Y qué ocurría? Que ya la imagen de Adán estaba caída. Ya estaba caída. Por eso que el pecado pasó de generación en generación hasta nuestros días. Usted y yo nacemos con una naturaleza pecaminosa. Y una naturaleza que necesita ser redimida. Nosotros, como les decía, ya estamos, una vez que entramos en Cristo, conocemos al Señor, tenemos un renacimiento en sentido espiritual. Pero va a llegar un punto, hermanos, algo tan hermoso que el Señor dice que nuestros cuerpos mortales van a ser vivificados. Tenemos semejante un cuerpo al de Cristo. Bueno, nuestra esperanza no puede estar en este mundo. Le damos gracias a Dios por todas las cosas. Pero nuestra esperanza trasciende este mundo. Y es una esperanza de resurrección. Por eso que el Señor habla de principio a fin de resurrección. Cristo, resurrección, la vida. Es el centro de todo, hermano. Es el centro de todo. Vuelve a esa condición de vida. El hombre no fue creado para morir. Entonces cuando el hombre tiene una pérdida, una partida en familiar, o cualquier pérdida, hay mucho dolor. Dice que nuestro llanto no tiene que ser como el del mundo, que no tiene esperanza, pero sí hay dolor por la separación, porque el hombre no está preparado para morir, o no fue creado para morir. Porque Dios puso en el corazón del hombre eternidad. Dios le puso al hombre la eternidad en el corazón. Y nosotros tenemos eternidad en el corazón, y entendemos que después de esta vida, hay vida, después de esta vida. Pero necesitamos vivirla con esperanza. Necesitamos vivirla con esperanza. Pero ahora, ¿qué ocurre, hermanos? Una cosa que ocurre con nosotros, y quiero decir este punto porque es muy importante, ¿cómo ve Dios la muerte? O sea, nosotros ciertamente, hermanos, la muerte se habla de separación del cuerpo físico, del alma, del espíritu. El cuerpo va como tal a la sepultura. Y dice que, bueno, todos pasaremos por ese proceso de transformación o de muerte. Pero digo lo siguiente, hermano. La cuestión es cómo ve Dios la muerte. Y Dios dice que delante de Él todos están vivos. Donde le dijeron, Señor, a Jesús. Jesús le dijo, mira, Dios es un Dios de vivo. Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. No es Dios de muertos, sino es Dios de vivos. Porque delante de Dios todos están vivos. Miren esto, hermano, pues es importantísimo. Para nosotros, este cambio de condición en su momento, de un cambio a otro, va a ser un cambio. Para los familiares, para las personas alrededor, puede haber una desaparición física. Pero delante de Dios nunca dejamos de estar presentes. Nunca dejamos de estar presentes, nunca. Ausente en el cuerpo, presente en el Señor. Ausente en el cuerpo, presente en el Señor. Para Él no morimos. Por eso a Dios se muere cualquier persona, hermano. Puede ser cualquier edad. Es presente en el Señor. Amén, para los que creemos. Presente en el Señor. Entonces Él no ve la muerte como la vemos nosotros. Porque para Él fue nada más como que cerraste los ojos y lo abriste. Para uno sí lo ve diferente. Porque hemos puesto mucho nuestra mente y nuestra mirada en estas cosas de este mundo. Y no hemos entendido que nuestra fe, hermano, va mucho más allá de esto. Bueno, pero esta es realmente la fe del Evangelio. Esta es la fe realmente del Evangelio. Le damos gracias a Dios por todo lo que nos pueda prosperar, nos pueda bendecir. Pero la fe del Evangelio es una fe de resurrección. De hecho, los hermanos estuvieron dispuestos y murieron. Allí en Roma, murieron en los Coloseos, niños, mujeres, jovencitas, adultos. Fueron muertos por gladiadores, fueron muertos por leones. Porque su esperanza nunca estuvo en este mundo. Más si la esperanza de ellos estaba en este mundo, entonces fueron fracasados. Pero más bien fueron victoriosos. ¿Cuánta gloria a Dios? Amén. Fueron más que vencedores. Más que vencedores. Fueron mártires, testigos de Cristo. Amén. Porque su esperanza está mucho más allá de este mundo. Bueno, entonces
sin querer nos hemos distorsionado nuestra mente a poner mucha mirada en estas cosas. Y hemos perdido el norte de realmente lo que significa esto. Bueno, Dios vino para traer liberación. Dice que Jesús vino a socorrer a los hijos de Abraham y también a los hijos también en general, a nosotros. Y es a librarnos de condición de muerte. Dice, de pasar de la condición de la muerte, de la esclavitud de la muerte, a la libertad de la vida. Por eso cuando Jesús muere, hermano, dice que le quita el poder de la muerte al diablo. Le quita el poder de la muerte al diablo. Entonces ya lo que vivimos, no tenemos necesidad de vivir en temores. Dice, no vivan en temores. ¿Por qué? Porque ya el Señor venció. Ya el Señor venció. Ya nada nos puede pasar en este mundo, hermano. El único que tiene que potestar realmente de lanzar el alma, mandarla al infierno o al cielo es el Señor, más nadie. Mas no pensemos que Satanás, que Dios le representa en esta hora en nombre de Jesús, él está haciendo bochinche allá abajo, porque muchas veces la gente piensa eso, ¿no? Que va a hacer bochinche, va a tener como un reino allí. No, el Señor preparó, dice la palabra, el infierno para el diablo y sus ángeles. Para el diablo y sus ángeles, no para el hombre. El Señor preparó el infierno para el diablo y sus ángeles, porque ahí va a estar la prisión eterna de ellos. Y no va a ser para reírse ni para tener un tridente y darle a la gente por la costilla. Con el tridente no va a hacer eso. Va a ser sufrimiento. Sufrimiento para ellos por el justo castigo de Dios, por lo que hicieron. Pero entonces, hermano, nuestra esperanza, gracias a Dios, hermano, que trasciende este mundo. Nuestra esperanza trasciende este mundo, hermano. Trasciende algo tan hermoso que el Señor dice que nosotros seremos, hermano, que el mismo poder que actúa en Jesús para levantarlo entre los muertos, también va a actuar en nosotros, para vivificar nuestros cuerpos. ¿Cuánta gloria a Dios? Gloria a Dios. Permiso, hermano. Ese poder, dice que dinamita. ¿Sabes por qué hizo falta para sacar a Jesús de la muerte y llevarlo hasta el cielo? En estos días se conmemora eso. Sacó a Jesús de la muerte y lo llevó hasta el cielo. Ese mismo poder va a hacer en usted y en mí algo muy grande. Bueno, nosotros vamos a ser transformados. Vamos a tener un cuerpo semejante al de la gloria suya, dice la palabra de Dios. Y esa es nuestra esperanza. Nuestra esperanza es esa. Nuestra esperanza es que trasciende a todo esto. Trasciende todo esto. Cuando leemos Corintios, en 1 Corintios 15, bueno, porque esto es, el Evangelio habla de resurrección. 1 Corintios 15. El Señor, nada se le escapó, otro lo digo en 15, nada se le escapó del Señor de sus manos, nunca, nunca. Jesús murió crucificado, no fue que a él le pasó algo, a él lo mataron, eso no fue lo que pasó. Dice que el preconocimiento de Dios, ya tenía preparado eso, vamos a leerlo en Hechos, pero ya el preconocimiento de Dios ya había hecho eso. Había concedido que Cristo iba a morir, iba a resucitar. Dios tenía todo preparado. Jesús dijo, no es que me quitan la vida, sino que se me dio poder, la autoridad para ponerla y tomarla nuevamente. Entonces, no es que me quitan la vida, no es que yo no me puedo bajar a la cruz. La cuestión es que mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo. Bueno, ¿qué ocurrió con los israelitas aquel tiempo? Que ellos esperaban un rey de este mundo, con acciones de este mundo, haciendo cosas de este mundo que lo librase de los romanos y que de todos sus enemigos. Pero Jesús vino no a destruir a los hombres, sino que vino a destruir y a triunfar, pero de todas, en la parte más alta, en las cosas espirituales. Jesús en la parte espiritual triunfó, derrotó. Y ya no se libra a nosotros en este tiempo. No se libra en este tiempo. Ahorita vamos a ese punto, pero vamos a leer Corintios. 1 Corintios 15 dice en el 13, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana entonces nuestra predicación y vana también en nuestra fe. Si nosotros no creemos que Cristo resucitó, si nosotros no creemos que vamos a resucitar después de esta vida, entonces vana nuestra predicación.
en vano. Es como un club social. Esto es un club social, esto es algo para ver, algo de autoayuda. Algo de autoayuda para yo irme mejor en la vida y tratar de hacer las cosas bien y corregirme como persona. Pero esto no se trata de eso. Eso trasciende. Trasciende y va al espíritu. Va a cosas que trascienden este mundo. Bueno, un mundo espiritual que no lo vemos, pero cuando uno ve el mundo espiritual, uno es como Dios libera a nivel espiritual. Y dice, en el, ok, en el 17, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, y aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si Cristo no resucitó, los que murieron en Cristo ya perecieron. Ya están listos, no hay nada que hacer. Si esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos como consideración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Amén. Primicia de lo que durmieron es hecho. Porque por cuanto entró por un hombre la muerte, también por un hombre la resurrección de los muertos. Amén. Cristo es primicia, hermano, de todo esto. Y dice allí, en el 25, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Es la muerte. Bueno, nosotros, Isaías 53, habla que el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos curados. Bueno, muchas veces esto se puede vivir en esta vida. Muchos lo han vivido en esta vida, muchos lo hemos vivido en esta vida. Sanación, esa promesa en esta vida, pero también se refiere a una promesa eterna. Nosotros, por su llaga fuimos curados y tendremos un cuerpo glorioso. Amén. Semejante de Él. Y esto es algo eterno. Porque si uno es sanado en este tiempo, gloria a Dios, porque es sanado en este tiempo, pero de todas maneras va a morir. Lázaro lo resucitaron, pero de todas maneras murió de nuevo. La hija Naín, el hijo de la viuda Naín resucitaron, pero también murieron nuevamente. Porque la muerte, hermano, este cuerpo está sujeto a una ley. Está sujeto a un desgaste que es natural. Que Pablo dijo que si este cuerpo se desgasta, este tabernáculo se desgasta, se deshiciere, tenemos en Dios edificios espirituales. Este cuerpo se va a deshacer. Es un tabernáculo, una carpa, que se va a deshacer, lo quiera o no lo quiera. Se tenemos una forma nada más. Bueno, y miren lo importante de esto, que Dios conocía eso. Y este cuerpo está en esa condición de muerte, que se va a deshacer en su momento. Pero ¿qué ocurre? El Señor nos promete cuerpos nuevos. Por eso el Señor dice que no todos miremos, pero todos seremos transformados. En un cerrar y un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados. Aquí digo, vamos a leerlo ahí un momento. En el 42, 15:42, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, se resucitará en poder. Amén, hermano. Se siembra en debilidad, en corrupción. Pero el Señor dice que vamos a resucitar en incorrupción, en poder. Amén. En el 51, por favor. Amén. Dice, he aquí os digo un misterio. No todos miremos, pero todos seremos transformados. No todos miremos, pero todos seremos transformados. Es decir, no todos vamos a pasar por una experiencia de muerte, pero todos vamos a pasar por una experiencia de transformación para llevarnos al estado original. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario, hermano, que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Otra versión dice: devorada es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sea dada a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, entonces estas son promesas de Dios.
El Señor dice, va a haber un cambio. Pongamos los ojos en las cosas de arriba. Abraham, no, Moisés se sostuvo como viendo lo invisible. Adán se sostuvo, Abraham, viendo, puesto los ojos en la parte celestial. Si vamos a ver la gloria de Dios aquí en la tierra, hermano. Si vamos a ver porque la hemos visto y la vamos a ver aún más. Y gloria a Dios porque así es. Y esto hay que tenerlo siempre como fresco en nuestro corazón y en nuestra mente. Pero hay que cambiar la mirada y poner la mirada arriba. Bueno, porque estamos en una lucha espiritual. Necesitamos que haya liberación espiritual. Hay muerte. Hay gente que está en condición de esclavitud. Bueno, uno porque no lo ve físicamente y uno lo ve por encima. Pero hay gente, hermano, que está, si uno tuviera unas gafas, digamos, espirituales, uno viera demonios que tienen a la gente amarrada. Lo viera, hermano. Lo viera. Porque es una condición de esclavitud. El hombre sin Dios está en una condición de esclavitud. Dice, bajo el lazo de Satanás. Hasta que viene el Señor y lo libera. Ese es dice que gemir, hermano, de la naturaleza y de toda la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque ella misma va a ser liberada a la liberación y a la libertad de los hijos de Dios. Bueno, nosotros como hijos de Dios fuimos llamados a esto. Pero mire, ya para ir concluyendo, como le decía, esto es digamos, una introducción. Cada quien en su casa le invito a que lea esto. Bueno, porque muchas veces, si no conocemos cuál es nuestra esperanza y cuál es nuestra fe, ¿cómo vamos a transmitirla? Pedro decía que estemos siempre preparados para defender con mansedumbre a cualquiera que nos pregunte acerca de la esperanza que hay en nuestros corazones. Pero si no la conocemos, ¿cómo la vamos a transmitir? O si pensamos que nada más la vida se consiste nada más en esto nada más, y no vemos la magnitud, lo que significa todo esto, si nuestra esperanza sería hueca. Pero vamos a leerlo allí en Colosenses 2. Colosenses 2. Filipenses, Colosenses. Ok. Vamos a leerlo desde el 13. 2:13. Y dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos vuestros pecados, anulando el acta de decretos que había contra vosotros, que nos era contraria, quitándola de medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a potestades, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Bueno, ¿qué ocurre? Ya Cristo venció en la cruz. Esto es una realidad espiritual. Dice que Cristo ya venció en la cruz. Y ya todos los que son principados, potestades, todo se lo sujeta. Dice, y en nombre de Jesús toda rodilla ha de doblarse. Toda lengua tiene que confesar que Jesús es el Señor para la gloria de Dios Padre. No hay espíritu en este mundo que se pueda sujetar a Jesús. Y Él sujetó todo, principados, potestades, derrotó a Satanás en la cruz. Lo derrotó. Y ahora está resucitado el Señor, el primogénito, el primero de la creación, el primogénito, o el primero también en resucitar. ¿Y qué ocurre? Ahora dice que ya Cristo está sentado en lugares celestiales, pero también la iglesia, dice la palabra en Efesios, que está sentado juntamente con Jesús en lugares celestiales. Esa es nuestra condición espiritual. Somos este mundo, estamos en este mundo, mas no somos este mundo. O sea, estamos en este mundo, mas no somos este mundo. O sea, somos embajadores de Dios aquí en este mundo. Tenemos que entender que esta es nuestra condición espiritual, como hijos de Dios. Ya su condición es diferente, ya es hijo de Dios. Ya Cristo venció por usted y por mí allá en la cruz del Calvario. Ya la obra está hecha. Ahora nosotros podemos ir con confianza. Por eso el Señor dijo allí en Mateo, vamos a leer 2 textos y terminamos. Mateo 28. Mateo 28. El Señor dijo, Mateo 28, 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad
¿Es parte o es toda? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Todo poder, hermano, lo tiene Jesús en los cielos y la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado, y eso aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bueno, ya como yo tengo toda potestad en los cielos y la tierra, vayan con esa palabra. Dice, por tanto quiere decir, porque yo tengo toda potestad en los cielos y la tierra, ahora ustedes no van a ir con su autoridad de ustedes, van a ir en el nombre de Jesús, con la autoridad de Jesús, con lo que hizo Él. Entonces ya podemos ir allá a este evangelio. Y en Romanos 8, para finalizar, vamos a leer Romanos 8. Dice allí en... Vamos a leerlo del 15 para finalizar. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. Amén. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos de Dios, también herederos. Y si herederos de Dios, coherederos con Cristo. Y si padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones, hermano, las aflicciones del tiempo presente no son comparables. No son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Bueno, todo este es un pequeño periodo. Lo temporal no es comparable con lo eterno. Y las aflicciones no son comparables con el peso de gloria que se va a manifestar. Dice, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Entonces, hablamos de eso. Una creación que cayó en esclavitud. Una creación que cayó en muerte. Y esa creación que está esperando. Y aquí cuando la creación habla de todo. Inclusive del hombre mismo. De todo, toda la creación. Está aguardando con un deseo ardiente que se manifieste en los hijos de Dios. Y dice, porque la creación fue sujeta a vanidad no por su propia voluntad, sino por causa de que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Amén. Dice que los hijos de Dios son guiados también por el Espíritu de Dios. Los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Amén. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solamente ella, sino también nosotros mismos que tenemos la primicia del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Amén. Amén. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Ciertamente nosotros tenemos la primicia del Espíritu. Dice la palabra de Dios que son las arras. Las arras quiere decir como el adelanto. El Espíritu Santo de Dios son las arras de lo que Dios está haciendo en nosotros. Pero va a llegar un punto que va a haber la redención completa de nuestros cuerpos. Eso lo podemos ver otro día. Pero que este cuerpo va a ser también redimido. Y no va a estar no sellado desnudos, sino vestidos. Bueno, es una realidad espiritual. Es una realidad espiritual, hermano, que esa es nuestra esperanza. Nuestra esperanza. Que nuestro cuerpo va a ser redimido. Que vamos a ser conocidos como Él nos conoció. Que somos hijos de Dios, pero seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. La tierra misma, hermano, va a pasar por un proceso de transformación. Dice el Señor que va a ser cielo nuevo y tierra nueva. Toda la tierra, como la conocemos en este tiempo, dice la palabra, que todo va a ser pasado por fuego, todos los elementos. Pero el Señor hace cosas nuevas. Mano, ¿por qué le digo esto, hermano? Para mí es una buena noticia. Pues se imagina, hermano, vivir toda la vida uno con un cuerpo de muerte. O sea, un cuerpo que se enferma, un cuerpo que sufre, un cuerpo que, el Señor cuando puso querubines allá en Génesis, en la entrada del huerto, para que el hombre no comiera del árbol de la vida, fue una labor o fue un acto de misericordia. Pues se imagina el hombre vivir toda la vida en condición de pecado, toda la vida con un cuerpo desgastado, con un cuerpo que sufre. El Señor dice, no, ustedes van a tener un cuerpo nuevo. O sea, este tiempo nada más es corto, hermano, es corto, pero hay una esperanza muchísimo mayor.
Lo temporal va a ser pasado por lo eterno. Lo corruptible por lo incorruptible. Bueno, esto es nuestra fe. Esto es lo que a nosotros nos reúne. Cristo que hizo todo esto. Ya el Señor conocía todo desde el principio. Dice la palabra que el Cordero estaba inmolado desde antes de la fundación del mundo. Ya estaba inmolado en el plan de Dios. Jesús murió hace 2000 y algo años y resucitó. Pero ya antes de fundar el mundo, ya Dios tenía ese plan. Ya estaba inmolado el Cordero. Por eso toda la palabra nos habla constantemente de Jesús, de cómo se presentaba, de cómo venía. Pero hermano, nosotros estamos en este tiempo, damos gracias a Dios porque tenemos una esperanza grande. Bueno, le digo lo siguiente, mire, yo pensaba hoy, cuando preparaba este mensaje, que hermano, para el mundo, y si uno lo ve de modo de vista así intelectual, puede ser como locuras. Pues está hablando de cosas completamente fuera del orden humano. Está fuera de todo orden humano, de todo lo que se ve en las universidades, de todo lo que se ve en todos lados. Pero para nosotros es poder de Dios. Eso es poder, hermano. Eso es poder, porque esta es la realidad. Bueno, y le digo lo siguiente, nosotros hemos vivido muchas experiencias espirituales. No suelo mucho hablar de experiencias espirituales, pero hemos vivido muchas experiencias espirituales y vemos cómo son tan reales y aún más reales que las que se viven en este mundo físico. Son más reales. Son experiencias que no dicen, mira, la verdad está en el espíritu, todo está en el espíritu. Y el Señor dice, pongan los ojos en la cosa de arriba. Bueno, nosotros, usted y yo, damos gracias a Dios en este tiempo por la muerte y resurrección de Cristo. Damos gracias, hermano, porque la victoria somos más que vencedores por medio de Él. Bueno, usted y yo tenemos una esperanza grande. Una esperanza grande, una esperanza que trasciende. Una esperanza que que eso es lo que nos te quita el gozo. Nada en este mundo te puede quitar el gozo de saber algo tan grande. Eso es lo que se llama el gozo de la salvación. Que no es una felicidad efímera que depende de cosas. El gozo es saber que nada te puede quitar esta salvación tan grande. Esta cosa tan grande que Dios tiene contigo. El Señor dice, aguarda en esto, cree en esto. El tiempo presente habrá situaciones, habrá problemas, pero confíen porque yo he vencido el mundo. Confíen que yo he vencido el mundo. Y tienen para ustedes promesas grandes. El Señor dice, sí, ahora también confíen en ustedes en nuestra manifestación como hijos de Dios. ¿Por qué? Porque lo creamos o no lo creamos, hay creación que está ahorita bajo esclavitud. Hay creación que está bajo esclavitud, que está bajo muerte. El Señor no miente, la palabra no miente, es una realidad. Y el Señor dice que somos nosotros esa luz del mundo y esa sal de la tierra para llevarle a aquellos que están en condición de oscuridad. Entonces, gracias a Dios más bien por ese privilegio de participar en su obra. Es un privilegio, hermano. Pero le damos gracias a Dios porque tanta misericordia, tanto amor, y por su obra que hizo en la cruz. El Señor dice, ahora no temas. A que se parte de nosotros todo temor, toda depresión, toda cosa maligna, porque el Señor dice, ya yo vencí, ya yo vencí, ya yo quité el imperio de la muerte. No temas, yo soy el que tengo el control de todas las cosas, toda potestad, tengo toda potestad en los cielos y en la tierra. Amén. Señor, gracias. Gracias, Padre Santo, porque tú eres bueno, Señor. Porque para siempre tu misericordia, Señor Jesús. Gracias, Señor, porque esta fe, Señor, es una fe de resurrección, Padre Santo. Hay una fe que le pusiste inclusive a Abraham en su corazón también con su Hijo, Señor Jesús. Una fe, Señor, que te viene mostrando desde el principio de la creación hasta el final, Señor Jesús. Y gracias, Señor, porque usted ha vencido la muerte, Señor Jesús. Y ya tiene potestad sobre nosotros, Padre Santo. Oh, Señor, gracias, Señor, porque ya somos libres, Señor Jesús. Tenemos esperanza, Señor, que este cuerpo ciertamente va a ser transformado, Padre Santo. Sea, Señor, en este tiempo, Señor, o en un tiempo futuro, Padre Santo. Pero tenemos en usted, Señor, morada eterna, Señor. Edificios espirituales, Señor Jesús. Donde estaremos con usted siempre, Padre Santo, todos los días, Señor, hasta el fin, Padre Santo. Oh, Señor, no habrá más lágrimas, Señor Jesús. No habrá más llanto, Señor Jesús. La voz del llanto no se escuchará más, Señor Jesús. El león, Señor, pasará con el cordero, Padre Santo. Oh, Señor Jesús. Gracias, Señor, porque tú te hablas de un reino eterno, Señor Jesús. Tú hablas de un reino eterno, Señor. Y tu reino, Señor, no de este mundo, Padre Santo. Sino tú vienes un reino mucho mayor, Señor, a triunfar, pero desde arriba, Señor Jesús. No a traer una esperanza hueca en el mundo, sino a destruir al diablo, Señor, Satanás y todas sus potestades y hacerlo, Señor, y mostrar, Señor, que usted es el vencedor. Oh, Señor Jesús, y hallarlo cautivo, Señor Jesús, y llevarlo a prisiones eternas, Señor. Te damos gracias, Señor Jesús, porque en usted confiamos, Señor. Gracias, Señor, porque usted lucha por nosotros, Padre Santo. El ángel de Jehová acampa alrededor de nosotros y nos defiende, Señor. Que tu ángel, Señor, esté alrededor de cada hermano de la iglesia, Padre Santo. Lo defienda, Señor, lo cuide.
Oh, Señor, como un cerco, Señor, como un vallado, Señor, donde vayan, Padre Santo. Echamos fuera todo espíritu de retaliación, Señor Jesús. Todo espíritu que quiere levantarse contra la iglesia, Señor, para dañar los corazones, las mentes y las vidas de los hermanos. Oh, Señor, échalos fuera en tu santo nombre. Guarda sus familias, guarda sus corazones y guarda esta palabra, Señor, y esta esperanza en sus corazones y en sus vidas, Señor Jesús. Gracias, Señor, porque esta esperanza es grande, Señor. Gracias, Señor Jesús, porque solamente tú lo puedes mostrar a través de tu Espíritu Santo, Señor. Gracias por tu cruz, Señor Jesús, por lo que hiciste en aquella cruz, Señor, porque no fue casualidad lo que hiciste, Señor, sino que había un plan, Señor Jesús. Había un plan perfecto, Señor Jesús, que tú lo perfeccionó, Señor, y lo hizo, Señor, para nuestra redención. Gracias por tanto amor, Señor, porque no merecíamos tanto amor, Señor. Pero a ti le plació, Señor, eso, para quitarnos la esclavitud del pecado, Señor, de la muerte, para levantar nuestros ojos, Señor Jesús, y poder en este tiempo estar libres, Señor Jesús, para tu honra y tu gloria, Señor Jesús. Gracias, Padre Santo, por tu misericordia, y a ti sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre de Jesús. Dios bendiga, hermanos. Gracias.